blanco. Se enojan Divina, con sí. los niños si no te portas bien. Pero más folclórico. Dice de ping-pong. Al claro de la luna enamoró un galán. Estoy hablando de Lalo Parra, todo ese lote y la canta. O sea, pues, Al claro de la luna. ¿Cuántas parejas no se enamoraron con la luna, weón? ¿Cierto? bueno. ¿Qué canción te sabes tú de la luna? Eso estaba tratando de recordar, la de Vicentico, es la que más me recuerdo en estos momentos, quizás por la caída de carnet, pero fue la que más me acordé. No, pero Vicentico es un... Y sí, es transversal. Uy, sí. Y después, claro, como me estaba acordando cómo eso traspasa también a los cánticos de los equipos de fútbol. Y ahí me acordaba de la U. Exactamente. Usted es hincha azul acérrimo. Sí, por la gloriosa Universidad de Chile. Mira. La gloriosa Universidad de ¿Qué Chile. le parece? Yo estoy en término medio, no es nada. Por la mística. Por la eso, mística por que eso encierra. ponemos a Francisco al medio, para que no se tope las barras del clásico universitario. Pero venía subiendo acá a los estudios ¿Eh? y venía cantando Raf. Esa Luna, luna, luna. Tú sabes que la quiero. Para ti, Luna. No, pero a ver, vamos, yo soy más ochentero. Güey. Para ti. Lunita, dame platita. Oh, qué antiguo eso. Oh, y sí. Oh, ¿y por qué? ¿Cómo no olvidar a Miguelo cuando cantaba? No, era el negro Piñera. El negro Piñera, Sí. claro. Difunto negrito Sí, Piñera. que le cantaba la luna también. Sí, de veras. Era la Luna llena, llena. daba tu sonrisa. No, O su Mecano, carita en la cordillera. Mecano, hijo de la luna. Hijo de la luna. Ese es un de la clásico. luna. Sí, po, Es clásico. hermosa esa canción. Sí. de- Sí. ¿Quién la canta? La Mecano, Ana Torroja. Ana Torroja. Sí, pues. un Mecano. Preciosa voz. Ana Torroja tenía temas notables. Sí, la voz. Entonces estamos hablando que hay canciones infantiles de la luna, hay canciones cumbia de la luna, clásicas de la luna, tenemos Sí. canciones de amor de la luna principalmente. Sí. Sí. O sea, Luna. esto es transversal escribir de la luna. Sí. Luna. Sí. Uy. ¿Y la luna qué significado ha tenido para ustedes? ¿La luna? ¿Qué significa para ti la luna, César? Oye, yo tenía una amiga que le decía la Debería yo luna. terminar con esto, pero Oye, tenía una amiga que le decía la luna. ¿por qué? Hola, no, me voy a funar. No, digo, Qué terrible, Francisco, siempre Francisco con estas cosas. Tanto la nota. Baja. Sí, la nota baja. La nota baja. Sí, la nota baja. después voy a comentar. Claro. Fuera de cámara mejor. A ver, esa es una pregunta personal. ¿Qué significa para mí Sí. la luna? A ver, yo tengo dos respuestas. Una respuesta que es más bien sentimental, que me nace de la guata, como decimos nosotros, ¿cierto? La luna me es romántico y me trae mucha nostalgia porque me recuerdo mis largas caminatas nocturnas en el campo con cero contaminación lumínica en noches de luna llena, donde siempre me llamó la atención la perfecta sombra que proyectaba en el campo, en la casa de mis abuelos. Caminar en la noche y una sombra perfecta con la pura luz de la luna, sin linterna, sin nada. Y era como andar de día. ¿Ya? Pero profesionalmente hablando, cuando nos adentramos en los hermosos campos de la astronomía, la luna es algo súper nefasto para nosotros. Porque es un foco encendido que no podemos apagar ahí. Pero No nos permite observar. Es decir, la luna dentro de la astronomía no es algo lindo. ¿Ya? Las peores observaciones las vamos a hacer en noches de luna llena. Y las mejores observaciones las haremos en noches sin luna. es como la pesca. Qué interesante. Y de hecho la pesca tiene que ver con la luna. Es que los pescadores no van a la mar con luna llena. Ya, ¿y por qué es eso? Hay un mito que dice que los peces se esconden con la luna. Lo desconozco. Y fíjate que no es así. ¿Cuál sería ahí? Los peces, vamos a hacerlo como bien gráfico. Bien gráfico. Los peces siempre tienen su casita ahí mismo. Los peces no tienen la casa ni más arriba ni más Ahí abajo. van a salir imágenes después por aquí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que con la luna llena tenemos la pleamar. Entonces, la luna es un atractor gravitacional. Sí, exactamente, como Entonces, un imán. Ya. No, digamos, Pero entre comillas. atractor Ya. gravitacional. Un Ya. imán. Entre comillas. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos luna llena, la marea sube. Entonces, los peces les quedan más lejos a los pescadores. ¿Se entiende, cierto? Sí. Y cuando tenemos el cuarto creciente, el cuarto menguante, ya que la luna está hacia los lados, entonces absorbe hacia los lados, absorbe o atrae hacia los lados, y la marea baja, y ahí van y tiran sus redes tranquilamente los pescadores, sin luna llena. Me Vamos a hiciste hacer- acordar de que luego con este discurso de que el sistema debe ser renovable, tiene que ser más amigable con el medio ambiente, se habló mucho de la permacultura. De un poco tratar de integrar en los ciclos de la tierra
a el trabajo agrícola. Escuché ¿ya? mal, espérate. ¿Espermiacultura? Permacultura. Perdón. Permacultura. De hecho, espermiacultura. de hecho, no había, llama la atención. Perdón. Llama la atención y de Oye. hecho lo quise corroborar recién porque en la RAE no aparece como palabra en sí misma, pero sí hay un movimiento que está que está hace bastantes años y que trata un poco de relacionar parte de la sabiduría, las tradiciones de pueblos precolombinos también e integrarlo acá. Interesante. Es A tremendamente veces- interesante. Sí, interesante. De hecho, hay un libro que tiene que ver con la luna en la permacultura. No sé si se llama así o se llama solo. Se llama El libro de la luna. Ya. El libro de la luna. ¿Ya? Y ahí aparece que es un libro de permacultura y cómo integrar y cómo hacer una interpretación, incluso desde la importancia del sueño. En ser la luna, humano. sí. Sí, sí, sí. Porque Influye mucho en el sueño también. El ciclo de las fases de la luna justamente habla mucho de eso. Es más, ahí dejando la cola con su termo, Rodrigo. Fíjate que los primeros calendarios, aquí Francisco Aspe nos va a hablar un poquito más, pero los primeros calendarios que tuvimos como humanidad fueron calendarios lunares. La luna fue lo primero que nos ayudó a ordenarnos en ciclo. Es más, hay algunos agricultores que todavía, el día de hoy, para sembrar. ¿cierto? Para sembrar, Totalmente. se basan en calendarios lunares, no en calendarios solares. Los primeros calendarios fueron los calendarios lunares. Luego pasamos a unos complejos calendarios lunisolares para decantar en lo que tenemos hoy, que es un calendario netamente solar. O sea, desde que el sol está allí hasta que vuelve a estar ahí, decimos pasó un día. Desde que estamos respecto al sol acá como tierra, hasta que volvemos a estar en el sol acá como tierra, decimos pasó un año. O sea, el calendario actual, la luna es una anécdota. Es una anécdota, Totalmente. ¿cierto? Pero los primeros calendarios como humanidad, Francisco, está muy bien, ¿cierto? Fueron calendarios lunares. Así es. Sí. Hay un detalle muy importante. Y me acordé del griego que Ya. al muy principio bien. les dije antes fuera de cámara. Sí. Por ejemplo, para las primeras civilizaciones, es decir, con la creación del mundo, vamos a enfocarnos en Mesopotamia, las primeras civilizaciones. Hay un autor griego llamado, un filósofo que se llama Hesíodo. Ahí me acordé, Hesíodo. Perdón. Y Hesíodo plantea el origen del mundo. En su libro tiene una publicación misma, antiquísima, La Cosmogonía, que habla de las leyendas, de la mitología, del origen del mundo. Y Hesíodo, mira, ahí nos dicen que también los mapuches son una cultura lunar, totalmente de acuerdo. Sí, súper importante. Jean Paul. Sí, Tenemos alumnos aventajados acá. súper Sí. importante el dato de Jean Paul. Sí. Sí. Por favor, 2 décimas. Sí. 2 décimas. Volviendo al tema, Hesíodo es un filósofo griego, mucho antes de los presocráticos, que plantea que el origen del mundo tiene que ver con un orden. ¿Y cuál es ese orden? Él señala que los astros, tanto el sol como la luna, las estrellas, señala que si en el mundo exterior, es decir, el firmamento, hay un orden natural. La estrella, el sol sale de día, la luna sale de noche y todo se regula por sí solo. Eso se debe a que existe una ley natural. Una ley natural que rige el mundo astronómico, entre comillas. Y es ese el mismo orden de los astros que ocupó el ser humano para ordenarse como sociedad. Es decir, las leyes que hoy día utilizamos como sociedad para regular nuestro comportamiento fueron un inicio, la observación de los astros que de una forma tenían un orden, ese orden por ley natural. Imagínate. Y de ese orden tenemos la luna. Pancho, Mira. y me hiciste acordar de una, les quería compartir, chiquillos, que hace poquito no me recuerdo el autor, pero sé que es inglés, ¿ya? Que hizo un estudio sobre el dormir y decía que desde la historia de la humanidad hasta lo que tenemos hoy, el hábito de dormir varió con el alumbrado público. No, por supuesto que sí. Entonces por supuesto que sí. explicaba cómo había ciertas coincidencias en distintas culturas que diversificaban el sueño. Entonces, por ejemplo, él decía que era muy común que las personas se fuesen a acostar de acuerdo a cuando se escondía el sol, independiente de la estación del año, y que cuando, por ejemplo, ya se estaba escondiendo el sol, se iban a dormir y era una primera etapa de sueño. Y luego había un despertar,
que era cuando estaba oscuro aún, que era alrededor de la medianoche, entre la 1 y las 2 entre las 12, entre la medianoche y las 2 de la mañana, y que la gente ocupaba eso para distintas cosas. Lo ocupaba para hacer aseo, lo ocupaba para tener relaciones sexuales, Excelente. lo ocupaba para jugar para hacer cosas, digamos, del hogar. Y en su defecto eso cambió cuando dijeron, bueno, esto del alumbrado tenemos que también organizar un poco más cómo se produce, cómo se organizan las ciudades. Y llega este ordenamiento con la luz artificial y cambia el foco del sueño. Fíjate que es tremendamente interesante porque Interesante, estamos hablando de sí. ciclos circadianos en el fondo que se regulan respecto de la luz. Y es la luz, y es la luna, esta luz nocturna, ¿cierto? Que no está siempre, pero que nos ilumina de noche. Es más, hay escritos muy antiguos, el libro muy antiguo de sabiduría, el Bhagavad Gita la menciona, el Corán, la Biblia lo menciona. De hecho, la Biblia, que voy a tomarla porque es como el más popular, ¿cierto? Porque es como el que todos manejamos, alguna vez hemos tenido alguno en la mano. La Biblia dice que Dios crea la tierra y posteriormente crea una lumbrera de día, le llama sol, y una de noche, y le llama luna. Bien, ok. El día de hoy, según la ciencia, sabemos que el orden no fue ese. Es primero el sol, luego la tierra y posteriormente la luna. De hecho, la luna, tenemos diferentes teorías respecto de cómo fue formada. Y esta cuestión es súper interesante porque la más aceptada dice que la luna es un trozo de la Tierra. Que la Tierra fue impactada en su momento por un meteorito gigante. Gigante, estoy hablando del tamaño quizás del planeta Marte, ¿cierto? Y le saca un trozo a esta luna. Perdón, a esta Tierra joven, muy joven. Y el material particulado termina por gravedad juntándose y termina, ¿cierto? Por algo que en matemática y en física llamamos el momento angular, ¿cierto? Conservándose alrededor de la Tierra. Y es por eso que la Luna tiene una órbita llamada síncrona. La Luna orbita sobre su propio eje y también orbita en torno a la Tierra. Pero esos dos movimientos están tan sincronizados que siempre la Luna nos da la misma cara. ¿Se han dado cuenta? Siempre vemos el mismo conejito. O algunos dicen la Virgen sobre el burrito, el monito. Es la misma sombra de los mares que se ve en torno a la Tierra. Esa es la teoría más aceptada, que una vez fue la Tierra impactada y el material particulado se conformó en lo que hoy llamamos la Luna, que es esta lumbrera que nos da todo lo que hemos dicho. Imagínate, las mareas, mencionamos los calendarios, el ciclo circadiano del sueño, que termina siendo afectado por esta luminaria pública que después termina como reemplazando a esta lumbrera de noche. Hay un tema súper importante porque las culturas occidentales, si las comparamos con la americana, hay una gran brecha de análisis. ¿Por qué? Porque la luna, en las culturas occidentales o civilizaciones, la luna tenía un rol secundario, un rol súper secundario. Siempre estaba el sol primero y después la luna. Y lo interesante es que las culturas precolombinas, de América Latina especialmente, la luna tiene un poder casi igual que el sol. Es equivalente al sol. No hay una distinción de mayor poder o menor poder. Fíjate. Muy interesante. Entonces, la cultura mesoamericana, latinoamericana, de Centroamérica, América Latina, todo lo que quieran, todo el continente, es interesante cómo se posiciona genéricamente la luna a la misma grado de poder del sol. Y eso lo podemos ver en el mundo, como dijo nuestro alumno aventajado Jean Paul, que la cultura mapuche, ¿cachai? El pueblo mapuche. Estamos hablando a nivel deidades, ¿sí? Sí, de Ya, dioses. perfecto, De dioses. sí. El estudiante de las 2 décimas. De las 12 décimas. Me hiciste también recordar de que Anaximandro fue uno de los primeros que empezó a decir, bueno, pero la luna también cumple un rol bien particular en relación a la Tierra, y empezó a hablar de que era una roca. Esa era una roca. La define como una roca. Y dice, oye, pero también la roca hace esta suerte de eclipse. Y ante ese relato, si bien fue algo que rompía la interpretación de la época cosmogónica y más centrada en el mito, con esta idea todavía muy presente de que la Tierra se sostenía entre un gigante que estaba sobre una Atlas, claro, Atlas, un titán, el titán Atlas, sosteniendo el mundo, el mundo y que nos ayudaba un poco y que era por el cual se sostenía, pero qué pasaba desde dónde se sostenía él, digamos.
Y comienza con esa visión cosmogónica. Y además que como la multiplicidad de sentidos que tiene la luna a partir del mundo también literario, también filosófico. Y me acuerdo de un filósofo que hoy era muy difícil estudiarlo, que Zubiri, ¿ya? Nunca lo había escuchado. Le decían Sufriri. Muy, muy difícil, muy difícil. Primera vez que lo escucho. Sí, muy difícil. Bueno, muy complejo su pensamiento y recuerdo que una de las cosas que me quedaron marcadas de cuando vinculábamos la influencia del pensamiento de Zubiri con el desarrollo filosófico contemporáneo, y un profe nos decía, miren, ustedes tienen que imaginar que el conocimiento es la luna. Ya, y tomaba... Bueno, no tomaba una tapa de un termo, pero vamos a imaginar que el profe tomaba esto. ¿Ya? Y tomaba la tapa del termo y él decía, imaginen que esto es la luna. Y nosotros podemos acceder al conocimiento de cuánto existe a partir de lo que vemos. ¿Ya? Y hacía la especificación del conocimiento sensorial y que nosotros podemos, cómo teníamos un acercamiento de la realidad a partir de los sentidos. Ujú. Pero también había un acercamiento de la realidad, y él lo ubicaba acá, por ejemplo, que decía que nosotros podemos conocer esta parte de la luna a partir de lo que nosotros podemos, de nuestra capacidad inteligible, de nuestra inteligencia. Entonces conocemos otra parte de la realidad de esto. Pero, del objectum, ¿ya? Pero hay algo que es el transobjectum y algo que está acá, que no lo vemos. Y tampoco podemos acceder a partir de la razón, pero sí no implica que no existe. Y ahí este problema de que si las cosas existen independiente de la conciencia del sujeto de que existan en sí mismas, pero de que está ahí, po. Claro. O sea, está, o sea, Está. Sí, justamente. Y de hecho, llevándolo al tema bien puntual de la luna, tenemos el Dark Side of the Moon, ¿cierto? Sí. Que también fue un gran disco de la tremenda banda Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que es el lado oscuro de la luna. Y no se llama lado oscuro por lo que la gente cree que... A ver, antes que te... Dale. Primero, ¿qué es el lado oscuro de la luna? Ya. ¿Qué tiene el lado... ¿Qué se ve? Como que hay... ¿Qué hay? ¿Se sabe lo que hay? Pues están los Transformers. ¿Qué hay en el otro lado de la Ya. luna? ¿Por qué no nos muestran qué hay? ¿Hay investigaciones sobre Hay un qué- escenario, qué- hay Qué un escenario, bonita la forma en un escenario de televisión, disculpa César, Sí. un escenario de televisión donde se grabó la llegada del hombre, que nunca Puede ocurrió. ser, sí. Claro. Vamos a llegar a ese tema. Pero qué bonita la forma en que plantearon la pregunta, porque me están dando cancha para empalar a hartos artistas que andan por ahí ganando dinero, Es como es que ahora, sembrando ignorancia ahora en se la está gente. explayando César con Sí. el programa anterior. Sí. Casi estuvo ahí pesativo. Aprendiendo. Estuvo denso. Nosotros aprendemos. Ya, a ver. Dijiste, ¿por qué no se muestra el lado oscuro de la luna? Exactamente. ¿Por qué no se habla? Sí, hay muchas personas que me han preguntado, ¿por qué no se muestra el lado oscuro de la luna? Y yo le digo, ¿cómo que no se muestra? Toma tu teléfono y busca en internet. Y ahí está el lado oscuro de la luna. Se muestra tanto como el lado claro, o llamémosle el lado visible de la luna. Se muestra igual, hay fotografías. El lado oscuro es horriblemente feo así en forma estética, ¿ya? Pero es muy fácil saber por qué. Ahora, se le llama lado oscuro no porque nunca le llegue la luz del sol. Le llega la luz del sol la misma forma y el mismo ciclo que baña el sol la otra cara, la visible. ¿Bien? Es porque es el lado desconocido. Lado oscuro por desconocido. ¿Ya? Porque no lo podemos ver a simple vista. ¿Bien? Tenemos acceso a un pequeñito lado oscuro porque la luna también hace un pequeño bamboleo. Entonces nos permite ver de pronto una partecita de cada lado mientras está moviéndose. Pero han habido sondas, han habido personas, humanos, que han rodeado la luna y lo seguirán habiendo, ¿ya? Que ven el lado oscuro y por eso se han podido fotografiar. Se ha podido fotografiar el lado oscuro. Ahora, el lado oscuro, a diferencia del lado visible, está lleno de cráteres, pero lleno de cráteres. Ahí, llega a ser feo estéticamente. Versus el lado que estamos acostumbrados, que tiene mares, no tanto cráter, ¿ya? Mares no porque estén cubiertos de agua, son llanuras vastas y extensas. Ahora, ¿por qué? Claro, si los cráteres, ¿quiénes los forman? Los meteoritos, las rocas que llegan desde el espacio. Bólido. Y por supuesto, los bien bólidos cuando se queman, ¿ya? Meteoritos cuando impactan sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando impactan sobre la Luna? Son los meteoritos principalmente atraídos por la Tierra, ¿ya? Entonces, le llegan en la espalda, llamémosle así, a la Luna. Para que le llegue un cráter acá, tendría que dar la vuelta como medio extraña y devolverse entre la Tierra y la Luna para que le impacte acá. Porque los meteoritos vienen de afuera, no vienen desde la Tierra. No lanzamos piedras de aquí a la Luna. Claro. Vienen desde atrás, entonces le dan la espalda, principalmente. ¿Ya? Y es por eso que esta parte que vemos de la Luna está más bien resguardada de impactos de meteoritos. Entonces, no es que no se muestren,
Sí se muestran, están. Es cosa de buscarlas, están allí las imágenes. Eso es lo primero. ¿Qué hay al otro lado? Eso, principalmente cráteres. La temperatura es la misma en todos lados, muy alta de día, muy baja de noche, y el hecho de no haber atmósfera genera una línea que se llama el Terminator. El Terminator no es Arnold Schwarzenegger, sino que es la línea que al no haber atmósfera no hay crepúsculo, no hay atardecer. No hay luz. No, sí hay luz y No hay- también hay sombra, pero No hay... se acaba el día y empieza la noche. Es decir, si me voy muy al extremo, hay un momento que yo podría tomarme una foto donde la mitad de mi cuerpo tiene día y la mitad noche. Mira. No hay atardecer, no hay alba, no hay amanecer, no hay ocaso. Ya. Ya no está esto de penumbra. Claro, ¿Bien? entiendo, Ok, ahora sí. Eso. Entonces está el día y la noche, donde el día alcanza temperaturas altísimas que no podríamos sobrevivir, y a la noche alcanza temperaturas bajísimas donde no podríamos sobrevivir. Está que complicada la luna, weón. Complicado. Se puso complicada la luna. Sí, complicado. Yo que la quería tanto. Oye, es Oye, fácil esto. Pero, mira, volviendo al tema de la luna, sí, obviamente. ¿Cómo volviendo? Volviendo al tema de la luna. Es el tema, el programa es de la luna. Seguimos en la luna. Por si Seguimos usted no en se ha la- dado estamos cuenta. en la luna, estamos en la luna, Estamos en la luna, sí. Dentro de la historia, si lo vemos en un orden cronológico, en la época antigua, si lo vemos desde las primeras civilizaciones, la luna fue seguida y entendida como una deidad, ¿ya? Sí. Nada más. Pasamos a la edad antigua con Roma, Grecia, y esa es la primera vez que se empieza a interpretar la luna. ¿Qué sentido? Es decir, los griegos y los romanos le dieron una interpretación más antes que las primeras civilizaciones. Es decir, ¿qué sentido tiene la luna? Un sentido para, como lo explicamos al principio, para sembrar, un sentido para navegar. Claro. ¿Comprende? Entonces griego y romano le dieron ese sentido. Pasamos a la Edad Media. Adivinen qué pasaba con la Edad Media y la luna. Aquí entra mucho Rodrigo Acapo. El sentido de estar enfermo. La luna te genera enfermedades en la Edad Media, supuestamente. Te genera lo que hoy denominamos como locos, lunáticos. Sí. En la Edad Media, cuando Se llenó de surge mitos. este proceso de estar enfermo por ver la luna. Surge el mito de que si estoy mirando la luna en un eclipse, nace el hijo manchado. Exactamente. Todos esos mitos nacen justamente Entonces, en ese tiempo. ya. Y si pasamos a la Edad Moderna, la luna se va apartando del conocimiento humano, se va alejando y sigue siendo solamente un astro. Es un astro, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Está bien dicho, Sí. maestro. A pesar de que forma parte de la Tierra, pero sí, está ¿Lo bien. podríamos denominar como un astro? Sí, 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 está Ya, bien. me parece. Para no equivocarme. En la Edad Moderna, pasa a ser un astro que es observado a través de los nuevos inventos tecnológicos como el telescopio. Es observado como algo que está ahí. Se le da esa importancia de decir, estamos observando. Llegamos a la edad contemporánea y nos alejamos más todavía de la luna, en el sentido de la luna. ¿Y qué está pasando? Adivinen. La luna ya empieza a tomar otro sentido de decir, de descubrir y potenciar el poder del ser humano. ¿Y cómo se da ese poder y potenciar del ser Así humano? es. En lo que es la Guerra Fría. 1969. Entonces, si te das cuenta, si lo vemos en un orden cronológico, la luna tenía diversas formas, modificaciones, expresiones, sentidos debido a cada etapa del ser humano. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, desde una interpretación, desde el poder, desde darle, no sé, sentido de estar locos, lunáticos. Y hoy día, ¿saben cuál es que se estila de la luna? ¿Qué significa la luna? Nostalgia, soledad. Eso hoy día se habla de parte del ser humano en la historia. Sí, Entra mucho con eso, lo conecto mucho contigo, Rodrigo. Es interesante eso, Pancho. Y quería partir por lo que mencionabas sobre la Edad Media. La luna, una de las características desde su simbolismo, es que siempre acompaña un sentido más profundo. Me explico. Por ejemplo, la luna como en relación a la muerte. ¿Ya? La luna en relación a cómo yo puedo hacer un ejercicio. Por ejemplo, se critica mucho la producción científica
¿Y qué pasó con el hombre en la baja, en particular en la baja Edad Media? ¿Ya? Pero en la Edad Media también surgió la universidad como institución. Bien. ¿Ya? Lo cual no es menor. Sin embargo, se le acusa a veces injustamente un poco de esto por la influencia de las prácticas que no tenían un sustento y que ni siquiera tenían un sustento científico, sino que tiene que ver con algo solo vincular y solo con las explicaciones que se le daba al actuar humano desde la emoción o el sentimiento nomás, ¿ya? Que después más adelante se relacionó con la neurosis, con la locura antes, etcétera. Pero un poco que el actuar del hombre tenía que ver con cómo se vinculaba con el entorno, ¿ya? Y en el caso de la luna, este vincular con el entorno tiene una significancia. Por ejemplo, la relación luna-mar, la relación histórica de la literatura, por ejemplo, entre la luna y el mar es súper fuerte. Ya, El viejo y el mar, la novela de Hemingway. Qué voy, sí. Sí, Me hiciste acordar. sí, súper presente. Acá en mucho conocimiento también respecto de las culturas precolombinas, el rol del mar, justamente como surtidor, por ejemplo, de alimentos, pero también en conversación con el ciclo lunar. Entonces la luna, que también podía haber que puede ser una relación contra la locura consigo mismo, pero cuando la luna se analiza en relación con el entorno, también es un elemento de nacimiento. ¿Qué pasa con la luna y el cambio? Que después tomó las series, casi todas las series enteras tomaron esta idea de luna y cambio, ¿ya? Hay un ejemplo que me encanta, que es Buffy la Casa de Vampiros, esa serie me encantaba, ¿ya? Sí. El rol de la luna en esa serie hay un simbolismo súper grande también con la figura del cambio, que es decir que, por ejemplo, la influencia de la luz va a incidir en cómo actúo como sujeto, y cuando llega la luna, eso potencialmente puede cambiar cómo actuamos los seres humanos. Por lo tanto, tengo que entrar en un estado de atención, ¿ya? Si me voy más para atrás, y digo desde la literatura, colocando ejemplos muy random porque hay muchísimos, ¿ya? Pero por ejemplo, vamos a ver lo que pasó con Jack el Destripador, que adquirió mucha fuerza incluso para el registro policíaco de la época, este rol de que, mira, es solo de noche, tienen que tener cuidado las personas que salgan a beber, que por tales lados, que traten de evitar tales puentes, que traten de evitar tales calles, porque ahí es donde ha sido visto, y ahí empieza a crecer la leyenda, porque se dice que estaba, y ahí este pensamiento, dar libre albedrío al pensamiento literario y al pensamiento común y popular, crecen un poco digamos, las leyendas, ¿ya? Y en este caso, en la relación de la luna y la muerte, en el caso de Jack el Destripador, claro, tiene un simbolismo profundo. Es decir, la luna es cambio, la luna es alimento, la luna es muerte, la luna es histeria, la luna es... y todo eso. Recordemos incluso que en algún momento... y hasta no sé mucho, pueden sonar 100 años, pueden sonar mucho, pero tampoco es tanto. Esta idea contemporánea que me parece muy bien, de los últimos 15, 20, 30, quizás 40 años, de que nos estemos preocupando de nuestra salud mental, súper bien. Pero hace 100 años eso no ocurría. No. Y si alguien tenía un mal día, era, mira, ¿sabes qué? Vamos a un hospital psiquiátrico. Y eso está documentado, ¿eh? Eso cambió porque se hizo una investigación donde se empezaron psicólogos, fueron ellos como voluntarios a hospitales psiquiátricos en Estados Unidos y los dejaban internados, siendo que no tenían nada. Reclamaron los hospitales psiquiátricos, dijeron que venga cualquiera, acá esto no ocurre, esto se hizo porque es orquestado. Lo hicieron de nuevo y encontraban que el patrón se recurría. O sea, exactamente, de ahí nacen herramientas más confiables para tratar de diagnosticar. Pero era como, usted tiene histeria, y allá, vamos, electricidad. Y ahí aparece, ¿cierto? También ahí la literatura, el cine se va mezclando, ¿cierto? Ya aparece la figura, no sé, Frankenstein, el hombre lobo. Bueno, el hombre lobo está fuertemente ligado a la luna. El mito del hombre lobo, absolutamente ligado a la luna. Se transforman en lobos o en hombres lobos en noches de luna llena específicamente. Dice, sí. El mito del hombre lobo, sí. Exactamente. Sí. También el vínculo con a propósito del lobo, César, me hiciste acordar del vínculo entre el animal y la luna. Esta relación entre búho y luna, por ejemplo. Sí, obvio. Relacionada con la sabiduría, con este gran equipo de fútbol, la gloriosa Universidad de Chile, que tiene como logo. Por ejemplo, los animales de presa, las aves de presa que cazan, generalmente no cazan con luna llena. Esperan la oscuridad más latente para
ir y bajar a su presa los ratoncitos. Los nocturnos, sí. O sea, son excelentes cazadores sin luna. Bueno, pero incluso sin ir al mito del hombre lobo, el animal lobo, su aullido en noches de luna llena es conocidísimo. Sí. Es conocidísimo y es uno en particular. Tengo varios amigos que aullan sin luna llena. Y andan como lobos también. Oye, de hecho, Son la presa. de hecho ¿cómo se llama esta área que trabajó Gastón Sublet? Que el estudio de los dichos del saber popular. No me acuerdo. Bueno, pero tiene un nombre específico. Y el estudio como de los refranes. De noche todos los gatos son negros. Eso también tiene una incidencia en relación con la oscuridad, con la luna, con lo mismo. No vamos a indagar en qué significa, pero está presente, digamos. Yo quiero poner un poquito más de datos sobre la mesa. Recién Francisco hablaba un poco de las deidades. No estás diciendo que estamos muy... Sí. Deslizó una... eso quiso decir. Sí. Por Por favor, claro. Salgan de conocimiento vulgar y vulgar y vamos a la claro. ciencia. Eso quiso decir. Eso quiso decir. decir. Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. No importa. Sí. Bueno, pongamos un poco más de datos duros sobre la mesa. Le faltó decir, bueno, hablemos en serio. Eso. Luego esta pérdida de Ya hablaron los niños, ahora hablaremos los adultos. Ay, ya, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? Ya, recién hablaba Francisco acerca de las deidades. Sí. ¿Ya? Hay una cosmogonía muy bonita que es la de los Selknam. A mí me encanta hablar de los Selknam, creo que es una de mis culturas favoritas, que son las que estuvieron en Tierra del Fuego, allá por el sur. Por los canoeros. Así es, no es la más austral del mundo, los yacanes son un poco más australes, pero sí es, creo, la segunda o tercera nomás. Sí, llegan y ya... Sí, los yacanes ya son más, pero los Selknam tienen una cosmovisión súper bonita respecto de lo que es la creación del cielo, perdón, de la luna y el sol, ¿cierto? Porque eran una cultura altamente matriarcal, ¿cierto? El hombre era subyugado y esclavizado casi, no sé si casi, pero eran altamente matriarcal. El cuento es que hay un mito, un relato, ¿cierto? Donde dice que los hombres se dan cuenta que las mujeres que se vestían como demonios y no eran realmente espíritus que venían. Entonces hay una revuelta allí, donde el hombre empieza a perseguir a la líder de las mujeres y le lanzan proyectiles y le dejan heridas en la espalda. Y cuando se hace la noche, salta al cielo la mujer para escapar y se transforma en la luna. Y las heridas son los cráteres que vemos de la luna. Mira tú. Sí. Como se hizo de noche, el hombre no la veía y enciende una antorcha y la busca por todos lados y no la encuentra. De pronto mira el cielo y la ve y salta con la antorcha y se transforma en el sol. Y ahí está la cosmogonía de la creación del sol y la luna. Este relato mítico, ¿cierto? Como todas las cosmogonías. Ahora, dentro de quizás una de las más estudiadas o la que popularmente más conocemos es la del mundo griego. Ahí estaba la diosa Selene. Y la diosa Selene, y de ahí vienen los selenitas, que son los míticos habitantes de la luna, ¿cierto? La diosa Selene era la diosa de la luna que... ¿Griegos? Sí, sí, la diosa Selene. Helios Sol. Roma era Diana, ¿no? Ahí me pillaste. No Creo sé, que Diana. sí. Pero, Creo que sí, pero Diana tiene creo que sí. todo el tinte Diana es latino. la luna. Diana, sí. Diana es luna. Sí. Sí, tiene todo el tinte latín, Diana. Pero no, sí, Selene es de los griegos, que de hecho no era olímpica, era uno de los titanes, Selene. Era titán. Entonces, respecto de eso, y respecto de algún dato científico, la luna se ubica a 1,5 segundos luz de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que yo tomo un láser 1.6, pasadito. Está tirando números, apuro que no sabemos. No, pero por eso, ¿qué significa eso? Está ¿Qué tratando significa de... eso? No, y claro, porque dijo, voy a hablar de cosmogonía, me estoy Mira, alejando, entonces le tengo que tirar datos. Datos, ahí va a decir. Claro, ahí, claro. Mira, Para que no le digamos que está dentro también desde un relato cosmogónico, se tiró... Claro. con el dato duro, al Sí, tiro, ¿no? así como, obvio. Los alumnos aventajados me entendieron, ¿cierto? Sí, perfecto, puedo continuar. Entonces, Siga nomás. si yo tomo un láser, luz, viaja a la velocidad de la luz por ende, y lo apunto hacia la luna, demora 1 segundo y 6 décimas en llegar a la luna. Eso demora. Por lo tanto, en ir y volver demora poquito más de 3 segundos. Casi 3 segundos exactos. ¿Ya? Esa es la distancia que se encuentra la Tierra de la Luna. Y es súper importante porque en la última misión que llegó a la Luna, ya vamos a hablar si fue mito o no. ¿Ya? Bueno, yo afirmo que no. Se pusieron espejos
unos reflectores. Y esos reflectores se ocupan para alinear los grandes telescopios que tenemos aquí en la Tierra. Se apuntan láser que tienen que llegar directamente a ese lugar. ¿Y cuánto se demora? Y entre ir y volver debe demorarse exactamente 3 segundos. Y eso demuestra la ida y regreso. O sea, la Luna está a esa distancia. De la Hoy, luz. la Tierra y la Luna están a esa distancia. ¿A qué distancia? La distancia que demora la luz en ir y volver 3 segundos. Claro. ¿Ya? Ahora, así como la distancia entre galaxias se mide en años luz, la Luna está muy cerca, así que no son años luz, son segundos luz. Mira, Segundos buen luz, dato. más cortito. ¿Ya? Entonces, en ir y volver. Entonces, esos reflectores que se pusieron allí nos sirven para alinear los telescopios que tienen que mirar muy, 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 muy profundo desde la Tierra. Se alinean mirando la Luna en esos reflectores que puso el ser humano que logró llegar a la Luna desde la misión Apolo 11 en adelante. Mira tú. Sí. Interesante, interesante. El dato duro es César. El dato, claro. El tránsito desde la cosmogonía que he tratado de disfrazar después para que Sí. para criticarnos. No importa. Sí, Ah. no importa. ¿Se han dado cuenta que en este programa yo soy como el otro? El otro. El otro lado. No. No, eso El otro lado. claro. Amigo, Ese- el otro lado. Es de mañana, se estrena mañana. Sí. Claro, es el de acá. El otro programa de los Oye, un chiquillos. saludo a los chiquillos del otro lado, ¿ah? Tremendo Sí, programa. no. Sí. Buenísimo el otro lado, muy bueno, muy Buenísimo. bueno. Le invitamos a ver. Ay, tienen que invitar a César. Sí, Tienen que invitar invitar a- lo paranormal. Es verdad. Lo que existe, sí. Sí. Para que, sí. Sí. Me van a vetar de ahí, Hay yo un, creo. hay un capítulo que hablan sobre la mediumnidad. Ahí podrían Ahí sí, invitarlo. voy a Invítenlo invitarlo, ahí. Sí. Con el tarot de las Para que, cartas. claro, Sí. exacto, sí. Me van a vetar, Para que me van a vean. vetar. Sí, para que veamos su ascendente. Se puede sacar un capítulo solo con la carta astral de César. Sí, sería interesante. ¿Qué les parece? Sí, es verdad, es verdad. Volviendo al tema de la El- luna, hablando de Luna y César. La luna y los Césares. ¿Qué te ¿Se parece? acuerdan que para variar siempre hay metido a alguien? Po? Un chileno. Siempre hay un chileno Un metido en todo. chileno, po. Sí. ¿Se acuerdan que alguien inscribió la luna a su nombre? Sí, Y fue un chileno. sí. No recuerdo el nombre, ¿tú lo sabes, César? Genaro Sí. Gajardo. Genaro Gajardo. Sí. Inscribió en la notaría, me acuerdo, en el conservador, parece conservador, no sé. En Talca. Talca, Siempre po. en Talca. Para variar. Talca, más encima, weón. Y la historia. No me había percatado que era Talca. y la historia es súper interesante. Porque ¿Ah, tienes por ahí o no? Sí, Sí, vamos a ver. que Rodrigo la cuente. muy cerca. Rodrigo la cuente, Porque cuente. hay dos cosas de. Mira, es súper bueno. Antes de eso, pero solo un dato breve. ¿Dato duro? No sé si dato duro, porque me llamó la atención esto. Hay un estadounidense que de manera posterior también en California inscribió la luna como propia. ¿Pero ¿ya? cuántos años después? Que se llama, sí, no, mucho después. Ah. Pero solo como un dato, quiero dar un dato con esto. Dennis Hope, ¿ya? Son alrededor de 4.000 metros cuadrados de luna y que cuesta alrededor de $36, ¿ya? Y te llega la inscripción con certificado a la casa, ¿ya? En Latinoamérica, los países donde hay mayores compradores de la luna son, primero, Brasil y segundo, Argentina. Esto hasta el año 2017, ¿ya? Entonces ahí tienen... sí, pues ahí tienen... ¿ves? Hay una... Se pueden ir a buscar alguna muestra con el Alpha Plop, la nueva versión del Alpha Plop, ¿se acuerdan? De chileno. Les podemos ahí también subarrendar muestras de Marte. De la Luna, perdón. Y bueno, la historia en profundidad, la de chileno. De don Muy Genaro. bueno, don Genaro Gajardo Vera era un abogado chileno nacido en Traiguén en 1919. Ya, y él en algún momento dijo, bueno, voy a inscribir, y hay una constancia firmada que es la que les voy a leer ahora, ¿ya? Y que está en el archivo judicial de Santiago. Dice, Genaro Gajardo Vera, abogado, es dueño desde el año 1857, uniendo su posesión a la de sus antecesores del Astro, satélite único de la Tierra, de un diámetro de 3.475.000 kilómetros, Está bien, sí. denominada Luna, cuyos deslindes, por ser esferoidal, son norte, sur, oriente, poniente, espacio sideral. Fije su domicilio en... Qué vergüenza. Talca, ¿ya? Una de las cosas graciosas es que él, que lo contó en el diario estadounidense The Evening Independent, en el 69, contó que
en el año 1969, contó que él quería entrar al Club Social de Talca. Así es. Y el Club Social, para entrar, como uno de los requisitos de ingreso, es que tenían que tener una propiedad. Un terreno. Y él, al no tener una propiedad, dijo, bueno, voy a inscribir la luna, ¿ya? Bueno, esto fue bastante gracioso y que se cuenta incluso desde una como una suerte humorada, pero se cuenta que que incluso después, supuestamente, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a través de la embajada norteamericana y la Cancillería, envió un cable a Gajardo donde le solicitaba la autorización para que la nave Apolo 11 y sus 3 integrantes se posaran en la Luna. Y como era de esperar, obviamente, dada la generosidad del pueblo chileno, el permiso fue concedido por el dueño chileno de la Luna, ¿ya? Bueno, y ahí meterles un poco a conocer también, hay un documental animado que se llama El Dueño de la Luna, que se utilizó también como una campaña gubernamental de innovación, como para que decir y reforzar la idea de que todas las ideas se pueden. ¿Ya? Sí. Esa es la historia de don Genaro Genaro Gajardo. Oye, ya no está entre nosotros, don Genaro Gajardo. Sí, ¿Pero quién habrá heredado? No, justamente eso iba a decir ahora. Porque la historia no termina ahí, querido Rodrigo. De hecho, fue entrevistado por Mario Kreuzberger en el programa Noche de Gigantes. ¿Bien? Y aunque usted no lo crea, él cuenta que él ya no era propietario de la Luna. ¿Qué pasó? Al momento ya de su vejez, ¿cierto? Senectud, él en un acto magnánimo dona la Luna a la humanidad. ¡Qué bien! Entonces, por fin, sí, una ¡bravo! ¡Qué gesto más republicano! Muy bien. ¡Qué conciencia! Donó la Luna por la a humanidad. ¡Qué terrible! Sí, excelente. Muy bien, me parece. Ahora, él no heredó la Luna, no se la dejó a todos nosotros. Entonces, en todos los profesores de historia del mundo deberían decir que ahora todos somos, de alguna manera, dueños en parte de la Luna, gracias a don Genaro. Muy bien. ¡Qué vergüenza! Sí, ya, excelente. ahora, la doctora Alice Grossman es una arqueóloga espacial y ella dice esto: todos, en mayor o menor manera, somos dueños, aunque sea de un pedacito de la Luna, por cultura, por ascendencia, por observación o por estudio científico. ¿Ya? La arqueóloga espacial Alice Grossman. Ahora, en Argentina y en Brasil están comprando Luna. Señores, no lo hagan. Pero hablando de ese tema, tú sabes, Rodrigo, lo hemos conversado con César, como el del dato duro, tú sabes, el de la ciencia. ¿Tú sabes que hay un tratado lunar? Justamente eso iba a decir. ¿Tú sabes que hay un tratado lunar de las potencias mundiales? Hay un tratado, se llama ultraterrestre. El tratado... Sí. Cuéntenos. Mira, Lo dice, lo voy a explicar, ya. pero te adelanto un poco. El capitalismo, la forma de ir buscando qué podemos explotar, se trata ese tratado. Mira, es muy interesante. Ya. Bien, son 2 tratados entonces. Sí. Usted está hablando del segundo ya. Sí. Ok, el primer tratado es el tratado ultraterrestre. ¿De qué se trata el tratado ultraterrestre? Que de hecho me llama mucho la atención cuando se concibió, porque se dieron cuenta de un error y lo amarraron. Dice que ningún país, estado, nación, persona, ni institución, ni nadie, ni nada puede apropiarse de nada para sí que esté fuera de la Tierra. Así partió la Génesis. Es decir, nadie puede decir, desde hoy Júpiter es de Chile. No se puede decir eso. ¿Ya? Desde hoy General Motors es dueño de Ganímedes. No se puede decir eso. ¿Ya? Por el tratado ultraterrestre. Exactamente. Pero se dieron cuenta en la Génesis que la Luna pertenece a la Tierra. Y al decir fuera de la Tierra, no estaban incluyendo a la Luna. Hay un vacío legal. Había un vacío legal. Entonces alguien podría apropiarse de la Luna. Entonces lo hicieron explícito y pusieron allí nada fuera de la Tierra, incluida la Luna. Lo hicieron explícito allí. O sea, nadie puede apropiarse de nada, incluida la Luna. Nadie puede apropiarse de ella ni de nada lo que hay de allí en más. Y eso está firmado por los países del mundo. Bien, 1, 2, 3 por ahí no lo han firmado, pero es lo mínimo. ¿Ya? Claro. Es un tratado ultraterrestre, lo cual me parece espectacular. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos un problemilla. ¿Cuál? Porque los REMs, en español las siglas quieren decir los extraños elementos metálicos,
son los lantánidos de la tabla periódica. El 85%... Eso es interesante. Sí, el 85% hasta hace 10 años atrás, el 85% de lo que se sabía quedaba en China. Y están en un declive, o sea, se están explotando mucho. En Chile ahora tenemos en el sur un punto allí de ellos. ¿Por qué es importante? Porque estos elementos tienen fecha de caducidad en el sentido de que no son eternos. Bien, no son eternos. Si los seguimos explotando al nivel que lo estamos ahora, muy pronto no vamos a poder. Por eso hay tantas campañas de recicla tu computador, recicla tu celular, porque estos elementos nos sirven justamente para los celulares, para las computadoras, para los elementos que tenemos en los hospitales, en las clínicas, escáneres, resonadores nucleares magnéticos, SPECT, se hacen con este tipo de elementos. Entonces, ¿de dónde los vamos a sacar? Y empezamos a mirar por todos lados en los satélites de dónde diablos los sacamos, y de pronto nos damos cuenta que en la Luna hay mucho. Y se podría eventualmente ir a la Luna y hacer minería lunar. Y lo que viene, señoras y señores, y ese es un tremendo tema, Sí. pero ese es para sentarse y hablar. Sí. Ya. Me toca un 15 por 15 a la Luna. Minería lunar. Claro, imagínate. Pondría Ahora, eso. hay un sinfín de cosas, porque en la Luna, aunque usted no lo crea, sí hay oxígeno. Lo que pasa es que está en forma de polvo sólido y encapsulado dentro de las mismas rocas lunares. Sí hay oxígeno, pero está allí. Entonces podría eventualmente trabajarse con él. En la Luna tenemos partes por millón de muchas cosas, entre ellas el isótopo de helio 3, que es tremendamente importante. ¿Ya? Y tenemos agua también. Encapsulada también en minerales, ¿cierto? Pero también tenemos un poquitita en forma de polvo. ¿Ya? Entonces, podemos hacer minería lunar para extraer lantánidos de allí. El asunto es cómo. Entonces, estamos nuevamente en el asunto de los gnomos roba calzoncillo. O sea, sabemos en dónde estamos, sabemos lo que queremos, el asunto es cómo llegamos a eso. Sí. SpaceX de alguna manera está abaratando los costos los costes de la NASA, de lo terrible que es llevar a algo al espacio, reciclando naves. En el fondo está reutilizando, no reciclando, reutilizando naves espaciales, y eso abarata mucho los costes. El asunto es cómo lo vamos a lograr, no tengo idea. El asunto es que a mí, en lo particular, a mí no me molesta para nada, siendo alguien que está en contra de la gran minería muchas veces. Respecto del daño que se genera en el entorno. ¿Te imaginas? Pero en la Luna no tengo ningún problema que se haga minería. Empecemos a especular. ¿Te imaginas? Ahí excavando la Luna y se empieza a acabar la Luna. ¿Qué pasaría? Ah, mira, ¿Qué pasaría? Sí, Pues ajá. el hombre empieza a excavar la Luna, Y empieza vamos a dejar la Luna llena de hoyo. perfora y se va, no sé, Va a parecer queso Roquefort. afectaría un poco. Las mareas y ¿Las todo eso. mareas? Ya. Si nosotros extraemos 1 tonelada métrica de la Luna diaria, 1 tonelada métrica diaria, en 1000 años habríamos... Terminó la Luna. No, habríamos acabado el 1% de la Luna. O sea, para lo que queremos extraer no habría absolutamente ningún problema. Si el asunto es otro. Ya, ok, vamos a extraer las cosas. Ya, oye, podemos mandar robots. Como tenemos robots en Marte, o sea, ¿cómo no vamos a poder mandar robots a la Luna? Cerca, pues. Ya, o sea, ya, mandamos robots. Extraemos, listo, los mandamos con el laboratorio ahí mismo para que hagan toda la cuestión. Ningún problema. Que construyan una base lunar para que el día de mañana vayan. Ya, y cuando vuelva ese material, ¿para quién va a ser? ¿Ah? Oh, sí. ¿Ah? Si hay un tratado ultraterrestre de por medio. China, Rusia, Estados Unidos, uno de los tres. Sí. Obvio. Sí. Ahí tenéis que ver quién se tira la torta. Sí, Rusia, Estados Unidos. Exactamente. ¿Para qué vamos a dejar la Unión Europea si no nos pesca? Ya no existe. Ya Ya. no existe, ¿no? Como que ahí. Me hiciste acordar en pandemia fue mucha la visibilidad que se tuvo sobre la discusión política de los ordenamientos de las sociedades, en particular de las crisis y el cuestionamiento al capitalismo. Y hay un filósofo eslovaco que se llama Slavoj Žižek, que es una de las voces como más respetadas en el mundo por la construcción de su pensamiento en torno a cuestionar qué pasa con el hombre en el mundo, ¿ya? Especialmente como la afectación de la esencia del hombre, de su estar con él mismo, en función del modelo económico. Y recuerdo que en una de las charlas bien conocidas que hubo en YouTube, de hecho, ese debate que tuvo, costaba como 500 lucas el verlo en el momento. En eso como 470 o 450 dólares. Y una de las cosas que más, donde estaba el énfasis era justamente en eso, qué pasa con el criterio de cómo íbamos a volver a vincularnos con nosotros mismos
y si ese volver a vincularnos con nosotros mismos iba a cambiar o iba a estar centrado en un criterio de cubrir necesidades materiales esencialmente. Y ahí dice, bueno, porque si es así, que después lo retoma Chomsky, y dice Chomsky, la única manera que tenemos, o la que ha sido probada que es más práctica y que resulta, es trabajar, vivir como las culturas precolombinas y vincularnos con la naturaleza. Para Y poder- vivir en función de la naturaleza. Para poder sobrevivir Es la única manera. del exterminio. Vincularnos de otra manera, y es heavy, es muy fuerte. Del exterminio. Sí, porque la evidencia también muestra que uno de los desafíos del hombre contemporáneo en este vínculo que tenemos con el materialismo es qué hacemos con nuestra agresividad inherente de ser humano. O sea, todos tenemos ese componente agresivo. El punto es cómo lo reorientamos para un objetivo de vida. El punto es que si está ese objetivo de vida centrado siempre en la competencia, voy a querer competir con el otro y Claro, siempre. y eso tiene nunca acabar, eso es súper peligroso. Mira lo que hace la luna, weón. Lo que hace la luna. La weón. Lo que hace la luna. Lo que hace Sí. la luna, imagínate, minería lunar, para quién va a ser, materiales raros. Wow, imagínate. Oye, yo los quería llevar a otro lado. A ver, ¿a la luna? Al otro lado, el Lo otro quería lado, llevar mañana extremo. Al otro lado, sí. Mañana, Los nuevo juegos, capítulo. Todos los viernes. Todos los viernes a las 20 horas, un estreno semanal de Al Otro Lado. No, el otro lado. El otro lado, sí. perdón, gracias. El otro lado. Yo Al- les al invito otro a ver lado donde va el. Sí, exacto. Es el- al otro lado. Les invito a ver el capítulo sobre la mediumnidad. Está interesante. Y después van a llevar a César para también a comentar. Oye, sí, en la programación de Bla está, como decía Bart Simpson, está de pelos. Está de pelos. Está de pelos. Sí, sí, está de pelos. De pelos. Sí, muy interesante. Muy Oye, de pelos también hay un programa de pelos. De También pelos. un programa de pelos. Mira, Exacto. mira. Sí, sí. Y a propósito de pelos, No me, los quería veo una llevar imagen de a lo siguiente. Miren, mi acá amigo. les quería mostrar un cuento clásico. que quería compartir con ustedes. No es aquel, compadre. No. Pensé en traerlo, pero dije no. Oh, Porque yo encontré pensé que era el Principito. quería comentarles esto. ¿Ya? Mira, hay un autor que se llama Michael. Gracias, Pancho. Te estabas tapando tu. Michael Gregneck. Después vamos a dejar ahí en la descripción. En todo caso, el nombre del cuento se llama ¿A qué sabe la luna? ¿Ya? ¿A qué sabe la luna? Ah, mira, qué ¿A queso? sugerente. Sí. Qué sugerente, me gustó. Y no les voy a leer el cuento completo, pero les quería comentar un par de Ya, cosas. me parece. ¿Ya? Los animales dicen, oye, ¿a qué sabe la luna? Entonces empiezan a preguntarse que la tortuga, un buen día, dice que va a subir a la montaña más alta y va a tocar la luna. Trató, sube, pero no puede. Llama al elefante. Elefante, ayúdame por favor, no puedo tocar la luna. Y la luna, al ver que la estaban tratando de tomar, se ríe y se aleja más. Entonces el elefante llama a la jirafa. Jirafa, ¿me puedes ayudar por favor a alcanzar la luna? Ya pues, vamos. Entonces ya estaba la tortuga, el elefante, la jirafa. Llegan y no pueden. La jirafa llama a la cebra. Entonces estaba la tortuga, el elefante, la jirafa, la cebra. ¿Podemos? Bueno, la cebra llama al león, el león llama al zorro, el zorro llama al mono y el mono llama al ratón. Y todos unidos, en un momento, la luna no pensó que un animal tan pequeño podía alcanzarla, pero el ratón se subió encima de la tortuga, que estaba arriba del elefante, que estaba arriba de la jirafa, que estaba arriba de la cebra, arriba del león, arriba del zorro y arriba del mono. Y de un mordisco arrancó un trozo pequeño de la luna. ¡Oh! Lo arrancó y ¿Qué lo pasó? saboreó complacido. Y después le fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante, a la tortuga. Ya. ¿Ya? Y la alumna supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno. ¿Ya? Después, en la noche, se durmieron. Y ojo con esto concluyo. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra luna más cerca? Perfecto, notable. Perfecto. Eso quería compartir con ustedes. Mira tú. El cuento ¿A qué sabe la luna? Para que lo puedan buscar. Está ahí en descarga directa. Interesantísimo. Hermoso. ¿Ya? ¿Por qué se los quería compartir? Por un motivo en particular que se relaciona con lo que hemos hablado harto hoy día. Y es que en el Congreso Futuro, en una de las exposiciones, se hizo harta mención
como desafío educativo a las funciones ejecutivas. Y Ya. ya lo hemos hablado en otras ocasiones acá. Y hay un rol del uso de la lectura en la función ejecutiva que me gusta mucho, que es que el trabajar desde historias. Y eso es lo que se hacía antes. Las historias te permiten ampliar el pensamiento. Sí, sin duda. No sin necesariamente cerrar con una conclusión, sino con una historia que tenga apertura de análisis, que tenga multiplicidad de sentidos, que tenga multiplicidad de finales, de interpretaciones. Y eso ayuda a construir también a Y aprendizaje. genera significativo. redes haciendo que el aprendizaje no sea unívoco, sino multisémico. Sí. Hoy lo contaste tan bien que me gustó. Sí, está bueno el cuento. De hecho, el pez, Tu el forma pez- de contar el Gracias, cuento, Pancho, weón. bacán. Es que el está pez bueno, weón. se llamaba José Luis Rodríguez, porque era dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Exacto. ¿Viste? Interesante, ¿eh? Uy, hablando ya, que nos quedan poquitos minutos. Sí, quedan poquitos eh, minutos. ¿Qué pasa el año 1969? ¿Qué El pasa? año ¿Qué 1969. pasa? Pero con el hombre, el ser humano. Estamos en una guerra fría, una competencia Sí. mundial, hay una carrera armamentista, hay una carrera espacial, ¿cierto? En el fondo era pelarse los dientes, a ver quién. Sí. Sí, se estaban pelando los dientes. Sí, sí. Era pelarse los dientes. ¿Qué pasa? ¿Qué Donde pasa? el primer tremendo combo lo pega la Unión Soviética. Totalmente. Unión Soviética, no Rusia, ¿eh? Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, el primer tremendo combo lo pega con Yuri Gagarin, el primer hombre en salir de la Tierra al espacio. Yo siempre lo menciono a Yuri Gagarin en mis conferencias porque Yuri Gagarin hace un puente entre nosotros y el espacio. Cuando el hombre ponga su primer pie en Marte, el hombre como humanidad, vamos a contar la historia espacial desde Yuri Gagarin en adelante. Yuri Gagarin fue el número 1, el primero, ¿ya? De ahí en más. Ahora, Pero, César, Rodrigo, Alex y Jean Paul, ¿el ser humano pisó la luna sí, o no la pisó? sí, sin ¿Cómo duda. podemos demostrar Sí, eso? sí, yo recién dije una forma de demostrarlo, Sí. con los láser, Sí. ¿cierto? Eso de que, ¿y por qué la bandera flamea? Yo todavía espero que alguien me muestre un video donde está la bandera flameando. No, ninguno. ¿Ya? Lo que sucede es que Armstrong pone un asta en la luna que no es un asta vertical, sino que es una L invertida para poder mantener horizontal la bandera, y la arruga para generar esto de luz y sombra, aprovechando el terminador que les decía recién, Sí. ¿cierto? Entonces genera esto de luz y sombra y está ahí. No está flameando. Ya la bandera no está flameando en ningún lado. Yo todavía espero un video. ¿Por qué se ven las estrellas? Pucha. O sea, ¿por qué no se ven estrellas? ¿Se les olvidó hacer los hoyitos en el telón de fondo? Dicen algunos. Sí. O sea, por favor, salga con el mejor celular ahora, en la noche, a grabar las estrellas así en la mejor resolución que tenga y me cuenta cuántas estrellas se ven. Ahora imagínense con la cámara de la época. Era medio complicado. En 1969, después de 10 misiones no fracasadas, algunas sí, pero no todas, algunas sirvieron para ir mejorando, la misión Apolo 11, en la nave Saturno V, Saturno 5 en romano, llega a la Luna. Está como chiste. Me da 5 cervezas. Ya llegó un romano diciendo, Claro, no. sí. Sí. 5 cervezas. Saturno Sí. V, ¿ya? Perdón, perdón. La nave no se llamaba Apolo 11, muchos creen eso. La nave es el Saturno V en romano, ¿ya? Y la misión es Apolo 11. Y la misión llega a la Luna con 3 astronautas, siendo Neil Armstrong el que más recordamos, porque era el comandante y el que es el primero en poner un pie en la Luna, diciendo aquella frase que quedó inmortalizada: Exactamente. un pequeño paso para el hombre, Sí. un gran paso para la humanidad. humanidad. Mira, lo dijimos a coro, qué bonito. Buzz Aldrin el segundo, ¿verdad? Así es. Buzz Aldrin. Y Michael Collins. Ya me acuerdo de eso. Sí. Interesante. Sí, el hombre definitivamente sí llegó a la luna, o sea, no resiste debate. Sí. No hay debate entonces. No, de verdad que no resiste. Y si a lo mejor hay alguien por ahí que quiere debatir que el hombre llegó a la luna, podríamos invitarlo a que venga acá. Bueno, Sí. me parece. El que pierde el debate- un diálogo terraplanista. Podríamos tener un diálogo terraplanista. Terraplanista, venga. Y podríamos llamarle el diálogo terraplanista cosmogónico astrológico de la era de Acuario. Me parece Sí. excelente. Venga, pero el que pierde paga la parrilla para todo el equipo acá. Oh, qué bueno. Recién Jean Paul dice la perra Leica, la perrita Leica. Laica. No Leica. La- No, Leica fue una amiga. Es triste. Leica era la amiga. Dios güey. mío. Ya, perdón. ¿Qué tipo de amiga, Francisco? No, es por eso. Ya, le dolió el bolsillo. Laika era una perrita que viajó al espacio porque no queríamos mandar seres humanos. Y mandó
¿Qué pasó, Francisco? No, nada, todo bien. Rodrigo está... Ah, ya. Laika la suben a una nave, viaja al espacio, pero Laika nunca más vuelve. Ah, Ya. ¿por Laika qué? nunca más vuelve. ¿Por qué? Perdimos Fue- comunicación con Laika, no hubo cómo regresarla. Sigue Fue un viaje flotando de por ida. allá. Fue un viaje de ida. No, ya no existe nada de Laika. ¿Por qué no? Su esencia material no. Pero en el sentido que en su cápsula, no sé, estará girando por ahí. No. Se habrá quemado por ahí en algún lado. ¿Su cápsula? Capaz que el resto de su cápsula, pero de Laika. No, nada. No, de Laika no. Pero ¿cómo se- la encontró, la encontró pero Goku, ojo- la encontró Vegeta o Nappa Mira, tengo una pregunta, César. Sí. ¿Tú o Raditz. ¿Cómo se comportan los cuerpos muertos en el espacio? Si nosotros salimos al espacio, Y bueno, nos morimos ahí. ¿Qué reacción cumple? ¿Qué reacción? No, bueno, eso lo tiene que responder un biólogo, ¿eh? yo, Eso lo tiene que responder un biólogo. Yo lo que te puedo decir es que si salimos al espacio, haciendo mucha fantasía, si es que no nos asfixiamos, porque es lo primero que va a pasar, ¿ya? Podríamos morir congelados, podríamos morir incinerados, pero antes que todo eso se nos revientan los ojos y nos reventamos enteros. De hecho, si yo tomo un alfiler, un palillo, algo, y te hago un hoyito aquí, ¿qué pasa? ¿Entra sangre? Perdón, ¿entra aire o sale sangre? ¿Qué pasa? Entra aire. ¿En serio? Probemos. No, ¿sabes? Sale sangre, ¿cierto? Sí, pues. ¿Qué quiere decir eso? Probé. La presión interna que tenemos nosotros es mayor que la presión que hace el aire hacia Palillos de comida china. Ya, bro. Yacas. Yacas después. Un capítulo de Yacas. Entonces, claro, la presión interna es mayor y la presión de la atmósfera nos mantiene armaditos. Evita que toda esta sangre salga por los ojos y todo. Si quitamos esto, es decir, salimos al espacio, Es como en el agua, pues, lo que pasa con en la presión del fondo del mar. sería al revés, pues ahí nos hunde los ojos. Mm. Claro, claro. Ahí nos vamos hacia adentro. Mira, loco. Sí. Interesante. Bueno, creo muchachos, que el tema que tratamos hoy es tremendamente bueno, es bueno conocer. Es parte de nuestro planeta, es parte de lo que nos ha permitido tener vida y tener evolución dentro de nuestro vivir como humanidad también. Es decir, la evolución hubiese sido muy diferente si no hubiésemos tenido lunas, no hubiésemos tenido mareas, subidas y bajas de Nilo, nada de eso, nada de todo lo que hemos conocido. Hubiese sido, aparte la luna mantiene el eje terrestre más o menos estable. Entonces, de alguna manera la luna permitió que la evolución llegase hasta usted y yo en este momento, aquí y ahora. Entonces creo que es tremendamente importante también conocer un poquitito de ella, ya que nos permitió ordenarnos también como sociedad y todo lo que con este par de genios he estado compartiendo en este programa. Estoy tremendamente contento. Me parece. Sí. Podríamos despedirnos cantando. Me parece una buena idea. Cantemos la canción de Y para cerrar, la invitación a que sigan viendo la programación de Bla Podcast, todos los programas Así que están es. disponibles, muy interesantes. Se van a divertir mucho, pueden hacer maratones, pueden hacer un asadito y ver los capítulos de las distintas, de la parrilla disponible y agradecidos de la audiencia de hoy día. Sí, estuvo muy, muy, muy interesante. ¿Y cantamos? ¿Cuál cantamos? Luna, luna, luna. No sé cuál puede ser. ¿Cuál es la que estaba cantando Jean Paul? El sol persigue a la luna se esconderá. Así amanece el día, así fue y así será. La luna y la noche son juegos de luna y sol. Dicen que secretamente el sol se enamoró. Dicen que secretamente el sol se enamoró. La luna es femenina, el sol es un señor. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos, chiquillos. Córtenlo. Chao, chao. El pizarrón de Prometeo.